estado de la agenda de este congreso, prácticamente no queda tiempo casi ni para comer, y después de la sesión de esta mañana no ha habido mucho tiempo para llegar a la sesión de la tarde. Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a la mesa redonda sobre el tema del compromiso. Antes de presentar y darle la palabra a los componentes de la mesa, sí quisiera decir un par de cosas. Una en relación sobre el tema que nos reúne aquí y otra sobre el funcionamiento de cómo hemos pensado que se organiza la mesa. Por lo que respecta a la primera cuestión, todos los aquí presentes entendemos que, a pesar de la apariencia de extemporaneidad que tiene el tema, es sin embargo casi un tema redundante y absolutamente quizá sería innecesario en otra situación, pero no nos parece innecesario en la actualidad. Para todos nosotros hablar de literatura y hablar de política no es hablar de dos cosas distintas, es prácticamente hablar de lo mismo. Pero en esta especie de carrera loca hacia una postura liberal, por llamarla de alguna manera, que nos ha llevado los últimos 15 años de vida, no digo española ya, sino occidental, cada vez se olvida más ese punto de partida, y quizá no esté de más el volverlo a replantear como origen de la discusión. Esto, dicho sea, no tanto como establecimiento de un marco de referencia, sino como declaración de principio para que se sepa desde dónde hablamos. Por otra parte, quizá la noción de compromiso, a pesar de las discrepancias que se podrán ver a la hora de la exposición, la noción de compromiso a mí particularmente es una noción que me gusta poco, en tanto en cuanto remite demasiado quizá a una visión demasiado existencialista que lleva la cuestión de la implicación política de la práctica de la escritura a un terreno de la voluntad del autor. Yo prefiero hablar de responsabilidad y no de compromiso, en el sentido en que el compromiso me parece que está en la base de toda práctica. Lo que ocurre es que quizá mucha gente no lo sabe y se da la extraña circunstancia de que determinadas personalidades del mundo de las letras hablan de que no tienen más compromiso que con la escritura. Cuando hablan en esos términos, yo siempre me acuerdo de aquello de la equitación protestante de que hablaba Borges, no sé de qué me hablo, y se da también el extraño caso de que todos los escritores apolíticos que conozco son o conservadores o de extrema derecha, no conozco otros. Y esa extraña circunstancia me reafirma en mi idea de que la relación de escritura y política no es gratuita, sino condición sine qua non de la cuestión. El segundo tema que quería plantear es el de cómo vamos a desarrollar la mesa redonda. Como en las demás sesiones, por cuestiones de tiempo, no ha habido mucha posibilidad de diálogo, vamos a intentar, todos los componentes de la mesa, intervenir de manera breve, no digo que telegráfica, pero vamos a intentar que sea casi telegráfica, puesto que la función de una mesa redonda es precisamente que sea mesa redonda, no que sea una articulación de 5 intervenciones. Por tanto, yo propongo de entrada que todos los que en estos momentos están en la sala no tengan inconveniente en el momento en que termine la primera ronda de intervenciones de levantar la mano e intervenir, puesto que de lo que se trata es de dialogar todo lo que estamos aquí y no de recibir sin feedback lo que salga desde esta mesa. Yo propongo en ese sentido que todos intervengan, si es posible, y que no consideren por ello que nos vamos a entender que nos están interrumpiendo, puesto que si no hay feedback, todos aquí presentes entenderemos que nuestra intervención ha sido un absoluto fracaso. Dicho esto, paso ya a presentar a los miembros de la mesa. Tienen en su izquierda, hacia su derecha, es decir, de mi derecha a mi izquierda, el profesor Álvaro Salvador, de la Universidad de Granada, José Antonio Labordeta, que no creo que precisamente en esta tierra necesite mucha presentación, la profesora Fanny Rubio, de la Universidad Complutense, y el profesor Carlos Blanco Aguinaga, de la Universidad de California. En primer lugar, va a intervenir José Antonio Labordeta sobre el tema que aquí nos ocupa. Bueno, muchas gracias. A mí me pasa un poco cuando hace unos días el profesor Túa me habló de que íbamos a hacer una mesa redonda sobre el compromiso.
me pasa un poco lo que le sucede también al profesor Genaro Talenso, que hay un término que es el término engagé, que utilizaron mucho los existencialistas y que, pues bueno, a lo largo de la historia ha tenido una especie de descomposición de ese propio término. Y al principio no me apetecía mucho hablar de eso, es decir, que es el compromiso por parte de la gente que hace literatura, canción, que escribe y que hace cultura en general. Sin embargo, yo creo que toda persona que escribe, que hace alguna actividad cultural, parte ya de un compromiso absoluto, porque en su obra, en general, no hay gente, la que ha dicho también Genaro, de que no se comprometen, que son normalmente gente muy conservadora o muy de extrema derecha, pero yo creo que la gente normal, del centro hacia la izquierda, se compromete con su obra y en su obra compromete su dignidad y su conciencia. Creo que todos los que hacen, pintores, escritores, poetas, etcétera, cuando comienzan a escribir, cuando comienzan a realizar una obra, tienen ya un compromiso en el cual comprometen su propia dignidad y su propia conciencia en la obra. Entonces, a partir de ahí sí que nos podemos poner de acuerdo, es decir, no vamos a partir de ese compromiso un poco político, casi en el concepto sartriano, es el libro suyo de qué es literatura, y había que hacer una literatura muy comprometida, sino el compromiso que el escritor, que el artista en general, o que el hombre de la cultura en general, tiene con su obra para transformar y ayudar posiblemente a la gente que le rodea. Lo que sucede es que hay una generación en la historia de este país que por una serie de circunstancias históricas nos encontramos metidos dentro de un compromiso que comienza siendo un compromiso literario, porque no podía ser de otra manera, que poco a poco ese compromiso literario, es decir, con actitudes de crear revistas, pequeños grupos culturales, se va pasando a campos cada vez más amplios, como es ya un compromiso humano, como es un compromiso social y, por último, con un compromiso político. Esa generación es una generación que surge después de la Guerra Civil Española, que naturalmente la generación a la que yo correspondo vemos en un momento determinado cómo se produce todo el desconcierto de la gran emigración de los pueblos a las ciudades, cómo surge la descomposición brutal de las ciudades, cómo surgen los barrios marginados, los barrios habitación, cómo hay una injusticia continua, cómo hay una falta de libertad. Y ante esa situación, o se tenía compromiso, o no se podía, o se tenía uno que callar, porque no podía uno ver lo que estaba pasando alrededor, guardando silencio. Y si uno tenía un arma que podía ser la pluma, o un arma que podía ser la guitarra o la voz, podía ser una cámara de cine, cualquier cosa, había que denunciar todo aquello que estaba sucediendo a nuestro alrededor y comprometerte con aquella situación. Es decir, lanzarte a un compromiso total y absoluto con aquella situación histórica. En esa situación, pues naturalmente estuvimos muchísima gente y estuvimos en ese compromiso. Luego, cuando la historia cambia, cuando de pronto el país pierde la dictadura y se pasa a la democracia, quizá un poco antes, lo que se entendía por compromiso en ese amplio espectro de compromiso total, literario, humano, social y hasta político, comienza a ser mal visto. Empiezan a decir que este país ya es un país moderno, es un país europeo, entonces no tenemos por qué seguir ahí en esa brecha continua de combate, de denuncia, de arriesgar la palabra y arriesgar la pluma y arriesgar la canción en defensa de no se sabía qué, porque ya todo estaba solucionado. Y entonces eso que se había entendido como literatura o como cultura de compromiso, pues estaba mal visto, era una cosa antigua, vieja y que ya no servía para nada. Se podía aceptar en los países hispanoamericanos porque allí había dictaduras, había unas situaciones políticas muy comprometidas, pero aquí eso ya había que abandonarlo. Y efectivamente yo creo que por ese camino se arrastra durante muchos años la situación cultural de este país. Lo que pasa es que creo que ante el fracaso tremendo del liberalismo económico que nos han querido lanzar, que nos han querido
invadir y convencernos de que esa era la panacea por la que iba a caminar el mundo hacia la felicidad, ante este desastre, yo creo que vuelve mucha gente a plantearse otra vez qué es lo que hay que hacer con la literatura, qué es lo que hay que hacer con la creación literaria en todos los campos y hasta con la creación, con todos los campos de la creación cultural. Porque el desastre al que estamos viendo conducirse el mundo nos vuelve a lanzar otra vez al compromiso. Ya no es una cosa lejana que sucede en Perú con los indios, lo que sucede en Brasil, donde, bueno, pues hay un obispo catalán, parece que bastante loco, que dice cosas para defender a los indios, o que en Perú pasa no sé qué, sino que cada día lo estamos viendo más cerca. Estamos viendo en Yugoslavia y cada día lo vemos más cerca. Por ejemplo, hoy mismo el telediario español daba una cifra verdaderamente alucinante de que casi el 16% de la población española se encuentra en paro, que 50.000 personas han ido al paro durante este último mes de noviembre. Y entonces lo que hay que hacer es plantearse qué pasa, qué sucede. Es decir, ¿para qué tenemos la voz nosotros? Si tenemos que volver a comprometernos con la gente que está con nosotros, o tenemos que seguir por un camino de rosas, o seguir haciendo, pues a lo mejor, otro tipo de literatura, otro tipo de actitud humana. Porque yo creo que además una cosa importante es que muchas veces junto a la actitud literaria hay una actitud humana. Por ejemplo, yo creo que un ejemplo muy claro pues podría ser García Márquez, por ejemplo, y otro ejemplo muy claro podría ser Günter Grass, que está siempre en la primera fila cuando hay que dar la cara, cuando hay que reclamar los derechos de los demás ciudadanos europeos, porque él sigue siempre en esa línea de compromiso. Y entonces yo creo que en este momento la palabra compromiso, que quizá hace pues 2-3 años hubiera sido una palabra hasta sonrojante y que hubiera significado pues como una gente que habla de una literatura que ya se ha pasado, que ya no sirve para nada, porque la situación económica y política de nuestro país y de nuestro entorno caminaba por otros lados. Ante la crisis en la que estamos metidos, ante la crisis que se avecina, me da la sensación de que todos tenemos que volver otra vez a replantearnos el compromiso, pero claro, replantearnos el compromiso con todas las circunstancias históricas de las que hemos sido testigos, de las que estamos siendo testigos. Y yo creo que una de las cosas más importantes de todo creador es saber en qué situación histórica se encuentra para implantar o para plantar su voz en esa situación y a partir de ahí poder servir para ayuda de los demás, para algo con los demás. Y esto sería mi concepto del compromiso en este momento, que como os digo, a lo mejor hace 3 o 4 años pues hubiera sido una posición bastante distinta, convencido también, como mucha gente, de que la literatura de compromiso, la creación de compromiso, pues había pasado, había sido una cosa que habían inventado, una actitud que habían inventado los existencialistas o quizá los marxistas, y que ahora ya caminábamos por situaciones completamente diferentes. Pero dadas las circunstancias históricas, me parece que está bien que meditemos un poco sobre eso que es lo general de la definición de este acto en el que estamos metidos, que se llama el compromiso. Y por mi parte, nada más. A continuación tiene la palabra el profesor Carlos Blanco. Bien, buenas tardes. A pesar de lo dicho por Genaro, trataré de ser telegráfico, lo más telegráfico posible. Bueno, 2 palabras nada más. Yo, antes que la idea de compromiso, el concepto de compromiso, prefiero el concepto de tendencia o de tendenciosidad del arte. Es decir, una noción que viene de Engels, que pasa por Lucas, por Brecht, y que es que el arte, toda producción cultural es siempre tendenciosa, ¿verdad? Se sepa o no se sepa, y a veces se hace como que no se sabe, eso generalmente desde la derecha. Pero no nos vamos a meter en eso, lo podemos discutir luego. Y en este sentido de tendenciosidad, o si prefieren, más sencillo, de compromiso, yo creo que, y voy a hablar de literatura, la literatura producida en Hispanoamérica desde el principio, desde las cartas de Cortés, y no digamos la verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal, hasta hoy mismo, ha sido siempre una literatura tendenciosa, una literatura comprometida absolutamente con la historia. Y por eso
en estos días en que se habla del final de la historia, tan insistentemente, uno de los huesos más duros de roer del concepto de final de la historia es el de la literatura hispanoamericana, que insiste en ser histórica. Y entre esos textos latinoamericanos, el 100 años de soledad. Todos lo sabemos, seré rapidísimo. La cronología de 100 años de soledad ya la conocen, desde el primer tercio del 19 hasta el primer tercio del 20, más o menos, pero también sabemos que, de alguna manera, la historia empieza desde que Sir Francis Drake, al que por cierto no le llama Sir Francis, dice simplemente Francis Drake, asaltó Riohacha. ¿Qué quiere decir esto? Desde los orígenes del colonialismo moderno, pasando por las guerras internas de la formación de la nacionalidad, hasta la United Fruit Company, es decir, hasta el imperialismo yanqui que sustituye en Latinoamérica al imperialismo inglés. O sea que desde la concepción misma de esa año de soledad es un compromiso con la historia a cuyos momentos precisos le podemos poner nombres exactos. Pero 100 años de soledad plantea también, como sabemos sobradamente y lo hemos oído por aquí, la terrible posibilidad de la pérdida de esa historia. Cuando llega la peste del insomnio, trae el olvido. Y claro, desde la perspectiva crítica basada en cierto conocimiento de lo que fueron conquista y colonia y lo que es la actual condición neocolonial, yo creo que uno debe enseguida sospechar que esa peste es inducida por alguien, que no viene sola. Si uno sospecha eso, ¿qué se hace? Como no tenemos ningún Melquiades que nos ayude en la reconquista del recuerdo, yo propongo que la primera tarea que se debe hacer desde la cultura, a falta de acción directa, con la idea del compromiso, es recurrir a lo que Aureliano Buendía descubrió, que para no olvidar hay que ir poniendo los nombres a las cosas. Y es un compromiso ineludible una necesidad, porque en eso va nuestra sobrevivencia. Es una simpleza poner los nombres a las cosas, pero tiene muchas consecuencias. En la crítica literaria, por ejemplo, y al tratar concretamente de 100 años de soledad, creo que importa recordar, y recordar quiere decir recordar uno mismo y recordárselo a los demás, que la llegada de la compañía bananera, que ocurre en el último tercio de la novela, cambia la vida económica de Macondo, es decir, cambia las relaciones sociales de producción de Macondo. Que ahí se relata la gran huelga, y que este relato ocupa no pocas páginas en la novela, y que el narrador nos dice nada menos que los acontecimientos que habían de darle el golpe mortal a Macondo empezaban a vislumbrarse sobre esas fechas. Sin embargo, y dicho sea sin ofender ni criticar a nadie, pasan artículos, pasan libros, pasan ponencias, y casi nadie habla de este episodio de la novela, que es nada menos el que va a dar el golpe mortal a Macondo. Claro, ¿por qué? Aquí no hay mariposas amarillas, no hay alfombras, hay mariposas amarillas en toda esta larga parte, hay alfombras, pero no hay alfombras voladoras, no hay pianolas con música trastocada a cuyo son, sin embargo, los Buendía y sus amigos se las arreglan para bailar, pero en vez hay un niño decapitado, un Mauricio Babilonia con la espina dorsal fracturada de un balazo, y hay más de 3.000 muertos y el tren fantasmal que los acarrea. Bueno, ¿cómo se llama eso que hay ahí y que parece ser que es tan difícil nombrar? Para el caso de Babilonia está clarísimo, clasismo. Para el caso de la bananera, explotación. Y para el caso de dónde viene la bananera, imperialismo. Fuera de la crítica, y ya en nuestro texto y fuera del texto, pero pensando en el título de este congreso, que es 500 años, yo creo que las palabras que debemos ir clavando por las habitaciones de nuestras casas son las mismas. Colonialismo, explotación. Neocolonialismo, explotación. Imperialismo, explotación. Y por todas partes, claro, violencia de los explotadores. Solo que, claro, quienes controlan la plaga juegan muy bien a esto de los nombres. Y como hace mucho tiempo que invadieron nuestras casas, y sin ir más lejos, aquí al lado de Zaragoza, en la base militar, van borrando lo que escribimos y escribiendo otros nombres. Por ejemplo, en lugar de neocolonialismo, ahora dicen, quieren que digamos, escriben ellos, postcolonialismo. Quitan dependencia y hablan de interdependencia o mercado libre. Quitan conquista y hablan de encuentro. Quitan imperialismo y hablan de nuevo orden mundial.
Claro, confían en que cuando nos encontremos con los nuevos nombres se nos habrán olvidado los antiguos y nos quedaremos con ellos y con la ideología que esos nombres llevan. ¿Qué hacer? Bueno, pues claro, lo ideal sería echarles de casa, ¿no? Pero mientras no se puede, o para poder llegar a eso, el primer compromiso, por lo menos el primer compromiso intelectual, el primer compromiso ha de ser luchar porque no nos quiten la memoria, porque no nos cambien los papeles, sobre todo en esta España, en que tantos papeles cambian políticamente. Y cada vez que nos cambien un papel, romperlo y volver a poner el nuestro. Pero esta vez, como José Arcadio Buendía hizo con lo de la vaca. Esta es una vaca que este es el imperialismo actual que pretende seguir ordeñándonos. Hay que llevar la conciencia de eso hasta los huesos. Y no hay que olvidar nunca sus 100 y pico invasiones de Latinoamérica, la reciente invasión de Irak, la actual invasión de Somalia, para la cual ya están pasando los aviones del imperio por España, naturalmente, y aterrizando. Es decir, puede que haya quien no lo crea, y por eso la palabra populismo me gusta. Puede que haya que no se crea esto que yo digo, y claro, no le voy a convencer, es decirle comprométete. Lo que pasa que este discurso mío y el discurso contrario que se podría hacer, los dos son tendenciosos. Yo sé por qué estoy diciendo esto y hago la crítica, me pongo en actitud crítica ante mi propio discurso, pero muchas veces quienes dicen no entender estas cosas que digo yo y que dicen otros, o no han hecho el análisis crítico de por qué su discurso es tendencioso, o lo han hecho y pretenden que no lo es. Y por lo tanto, claro, no se trata de convencer a nadie de que se comprometa, sino que la gente se compromete según sus tendencias. Siguiendo en este estilo telegráfico, yo quiero agradecer a los dos primeros personas que han intervenido, que nos hemos ajustado exactamente con reloj a los 10 minutos de nada. Esto espero que nos dará tiempo luego a la discusión. Ahora tiene la palabra el profesor Álvaro Salvador. Bueno, yo, siguiendo ya con el hilo que ha abierto Carlos, de referencia directa a Gabriel García Márquez, quería recordar una frase del propio García Márquez que se ha utilizado mucho en un sentido y en otro a la hora de hablar del compromiso del escritor, de la función del escritor en relación con la sociedad, etcétera, que es cuando García Márquez contestaba a una pregunta de este tipo diciendo que el principal y primer compromiso de un escritor era escribir bien. Esto desde ciertas posiciones, digamos, más esteticistas o conservadoras, se interpretó efectivamente como que a García Márquez lo que le interesaba en primer lugar era, digamos, la forma, el escribir bien en un sentido también estético y descomprometido, y luego, si acaso, los contenidos que podían ser de un seco o de otro. Y esto ha llevado de alguna manera a una imagen de García Márquez de escritor comprometido, pero que casi se identifica más con su actitud vital que con su literatura. Yo pienso que nada más lejos de la realidad que cuando García Márquez dice escribir bien, ese bien quiere decir un modo muy concreto de entender la literatura, que es el que de alguna manera él refleja en sus obras. Es decir, el intento por reflejar un universo humano en su totalidad, en el que caben toda una serie de elementos de tipo mágico, sagrado, trascendente, etcétera, porque forman parte precisamente del imaginario colectivo, del inconsciente ideológico de los pueblos, pero
que están condicionados y determinados por una serie de mecanismos sociales que siempre están presentes en todas las obras de García Márquez. Como Ángel Rama señalaba, quizá lo más admirable dentro de la obra de García Márquez sea la relación que se produce entre la estructura político-social de un determinado país y el comportamiento de sus personajes en su vida privada, en sus sentimientos, en sus reacciones, en sus emociones, etc. En este sentido, en toda la obra de García Márquez hay lo que podríamos llamar una imagen central de América Latina que está presente en todas ellas como, digamos, ingrediente determinante de su estructura y que nos da una lectura bastante clara de lo que es la realidad social latinoamericana. Esa imagen es la imagen de la violencia. La violencia determina la estructura de su primera obra, La hojarasca, determina también la estructura de la mala hora, determina, yo diría, totalmente la estructura de 100 años de soledad, de Crónica de una muerte anunciada, es decir, está presente como algo que no es solo ya un hecho de tipo externo, sino que de alguna manera forma parte de la piel, del modo de ser, de las reacciones más inconscientes de los habitantes de estos pueblos, de esta realidad latinoamericana. Ahora bien, eso no quiere decir que en el fondo de toda esa estructuración violenta no lata, digamos, de alguna manera algún tipo de salida, algún tipo de redención para esa gente y para esos países. Por esta razón es por la que también en la obra de García Márquez siempre rodeada o de algún modo viviendo en el interior de esa violencia late una vitalidad y una alegría interior, una ternura que de algún modo son los que hacen que lo que podríamos decir ese enfrentamiento se realice de un modo dialéctico dentro de las propias obras del escritor colombiano. Y nada más, esta única reflexión era la que quería proponer para este debate. Gracias. Bien, y para terminar esta primera ronda de intervenciones por parte de la mesa, tiene ahora la palabra Fanny Rubio. Estoy encantada con participar en una mesa sobre un tema que no se lleva, que no está de moda. Estoy encantada. Y seguramente porque esta mesa nos va a dar la posibilidad de revisar, a lo mejor luego en el coloquio, todos aquellos puntos que tenían que ver con el concepto de compromiso para arrinconarlo definitivamente o para restaurarlo. Creo que es importante por eso. Yo no creo que estemos en tiempos en los que se deba pedir pronunciamientos de arte comprometido, pero tampoco, por el contrario, creo que estamos en tiempos en que haya que eliminar la noción de compromiso de las voces de la literatura. Quizá porque no partimos de un apriorismo así, de una pasión, como esa pasión contra el compromiso que vivimos en España entre el año 75 y el 80 y tantos, en que hablar de arte comprometido ya te llevaba un poco al rincón de la sala, en que arte comprometido quería decir señores de la berza, de la literatura social, malos escritores, era sinónimo de tantas cosas, cuando lo que se llevaba era siempre la maldad del escritor, la lengua viperina y la posición aristocrática, aunque luego se escribieran libros espantosos, pero que evidentemente se leían porque si el autor de esos libros espantosos y atroces era una mala persona, había que leer esos libros, por lo menos, que despertaban cierta inquietud morbosa. Por lo tanto, creo que la literatura nos saca de todos los apuros. Y si la literatura nos ha sacado siempre de todos los apuros, ¿por qué no nos va a sacar ahora del apuro del compromiso? En ese sentido, voy a remitir ya al coloquio y voy a dar una serie de palabras clave para que luego empecemos a pronunciarnos sobre ellas. La primera es la noción de especificidad.
realmente la literatura es algo que definitivamente quedar al margen de su caldo de cultivo. No me refiero ya ni a la historia, ni parte de un concepto de realismo vinculado al siglo XIX. Realmente la literatura tiene ya sus leyes, tiene ya su lógica, tiene ya su matriz, evidentemente diferenciada de todo lo demás. Podemos seguir manteniendo el concepto de especificidad del arte. La segunda, seguimos pensando que la tradición del realismo, y ya no me refiero solo a Galdós o a la tradición nuestra, sino a los teóricos del realismo, a Engels, a Marx, realmente no aportan nada las opiniones sobre el realismo y la relación entre obra literaria y estructura o infraestructura, para que en este momento, en esta encrucijada de la sociedad contemporánea y de la literatura contemporánea, pueda llegar a decirnos nuevas cosas, pueda llegar a plantearnos el espejo, un nuevo espejo de otra realidad, de una realidad. En tercer lugar, ¿qué modelo de escritor tenemos ante nuestros ojos? Y voy a tocar ya, y voy a nombrar la bicha, es decir, cuando Mario Vargas Llosa escribe sobre Gabriel García Márquez, Historia de un deicidio, 100 años de soledad, aboga y defiende la idea de un escritor radical, de un escritor perturbador social, de un escritor rebelde, de un escritor que en ningún momento va a manifestarse conformista con nada, de un escritor deicida, un Luzbel, capaz de llevar adelante todo. ¿Podríamos seguir manteniendo el concepto de escritor o ese concepto ya forma parte de la tradición romántica? Lo hago en forma de pregunta, claro. Habría que hablar de la nueva relación con la historia. La literatura no es la historia. Sabemos perfectamente que no es la historia, por lo tanto, por mucho que nos aproximemos a la noción de documento, de crónica o de espejo, nunca va a contarnos la historia como la historia se cuenta a sí misma. Seguramente nos la va a contar mejor. Pero, ¿cuáles son las relaciones en este momento, en este presente, de la literatura con la historia? ¿Son relaciones de pareja bien avenidas? ¿Son relaciones de reflejo? ¿O son relación de derecho y de revés? Si es una relación de derecho y de revés, ¿qué papel cumple ese revés literario con relación a los centros, con relación a las superficies de la historia? Y cuando digo historia, digo también política. Después tendríamos que hablar del modelo de texto, que la sociedad contemporánea tiene ante sí, ese modelo de texto que penetra en lo real. Y no quiero entrar en nociones de lo que es lo real, porque entonces aquí que hay muchos teóricos de la literatura, pues se podrían ya agarrar en un barroquismo discursivo tremendo. Pero, ¿qué modelo de texto con relación a lo que llamamos lo real, para entendernos? Es el texto que abogaría o que haría que los lectores de hoy pudieran sentirse reflejados, entre comillas. Gorky, me parece que fue quien dijo, y claro, seguramente lo sabe, si fue Gorky o no, dijo que la estética era la ética del porvenir. La estética era la ética del porvenir. Y yo, sobre todo, me afirmo más en esa teoría que en la contraria. Seguramente la estética sea la ética del porvenir. Habría que hablar del concepto de progreso, ese concepto que estaba en los textos de los escritores tradicionalmente llamados comprometidos, ese progreso que cerraba con ese verso de la Internacional, que hacía añico del pasado, y ese progreso que llevaba a pensar y a soñar desde la literatura una especie de reino de Dios, que era el hombre nuevo del futuro. Habría que revisar los conceptos del tiempo, ese presente desgarrado que siempre daba paso a un futuro que nunca llegaba o que nunca acababa de llegar. Habría que hablar de la función del arte, ese arte que para mí tiene la función, desde luego, y la capacidad de alarmar, de denunciar, de anticipar, de iluminar y de aportar conciencia a la sociedad que lo tiene delante. Y ¿por qué no habría que volver a las citas? A mí me gustan algunas citas de los viejos marxistas, empezando por la cita de Marx del 43, cuando decía que el mundo hace tiempo que tiene un sueño, el cual basta con tener conciencia para convertirlo en realidad. O la de Bloch o Marcuse, cuando afirmaban que las revoluciones que no construyan un hombre nuevo no son dignas de desearse. Estoy pensando precisamente en los serbios,
criados en guarderías comunistas que están ahora violando bosnias en Centro Europa. El caso es que creo que hoy la literatura puede volver a ser una nueva utopía antropológica, una esperanza donde el oscuro se aclare otra vez, donde la interioridad y la exterioridad se reconcilien, donde se retorne con la fuerza de la anticipación al futuro, donde convivan un futuro retornado y un presente hecho realidad. Y en un mundo como este, atiborrado de beneficios, ya no de mercancías, como decían los viejos marxistas, ya no de mercado, ya no de lucha de clases, no, de beneficio y de genocidios, porque en este momento el capitalismo entra en una fase genocida en la que es capaz de matar, ya no hay seres humanos con tal de que el beneficio funcione. Y en un mundo en que tanto los hombres como las cosas, como las mercancías, incluso están en trance de desaparecer por la razón de esa acumulación, el instrumento más eficaz contra la insoportabilidad del presente, que desde luego todos estaremos de acuerdo en que es insoportable, es la cadena de preguntas, es el grado de inquietud que la literatura promueve cuando se hace voz, cuando nos dice que las cosas podrían ser de otro modo, y eso solo nos lo dice la literatura, no nos lo dice ni la política ni la historia, y cuando nos integra en las imágenes de otro mundo, en definitiva un sueño que a lo mejor nos aporta la conciencia que en el presente hoy nos falta. Solo así la voz de la literatura no se podrá falsificar, se podrá prohibir, pero nunca falsificarse. Y a partir de ahí el concepto de pasado no será un concepto negativo, sino un lugar desde donde partamos en un flujo hacia adelante y en un flujo hacia atrás. Será un espacio de plenitud. Yo creo en el espacio de plenitud de la literatura, no creo en el espacio de plenitud del hombre, ni en el espacio de plenitud de la mal llamada humanidad. Creo en el arte en tiempos de catástrofe. Creo que el único reino de libertad que tenemos por el momento entre las manos está encerrado en la literatura y es el único instrumento que hoy por hoy tenemos para sobrevivir. Mientras llega, ¿qué? ¿Un mundo ganado? ¿Un mundo perdido? No sabemos, desde luego, un mundo que seguramente tendremos que barrer antes de ganar y un mundo en el que nos ha tocado históricamente sobrevivir. Muchas gracias. Bien, intentando un poco, espero que los organizadores estén contentos con nosotros porque nos hemos atenido al tiempo justo, incluso nos sobra minuto y medio de lo previsto. Como forma de articular las cosas que se han dicho aquí y dar paso al debate, yo quisiera recoger algunas de las líneas y ponerlas en forma de preguntas de cara a la apertura del diálogo posterior. En cierto modo, se ha puesto sobre la mesa la noción de compromiso como exigencia ético-política, así empezaba de alguna forma su intervención sobre la Bordeta, para añadir la posibilidad de abordar la cuestión del compromiso como clarificación del carácter necesariamente tendencioso de toda práctica social, como muy oportunamente ha expuesto Carlos Blanco, para entrar en las dos últimas intervenciones sobre la función de compromiso en relación con la estética. Yo quisiera recoger de alguna manera estas dos últimas y añadir alguna coda, digamos, a este problema, no con ánimo de discutirlo, sino de introducir alguna aclaración desde mi perspectiva, porque supongo que no solamente el coordinador tiene que coordinar, también puede opinar, y supongo que para eso tú hables incluso aquí. Y son las aportaciones que yo pondría para el debate en torno a dos términos que, a mi modo de ver, son lo suficientemente ambiguos como para que nunca se discutan cuando se tocan de estos temas. Uno es la noción misma de literatura y otro es el concepto de estética. Porque coherentemente con lo que ha planteado Carlos Blanco, efectivamente, yo creo que todo es tendencioso, que siempre lo ha sido desde el principio, no voy a decir desde los orígenes, porque si hablamos de los orígenes ya acabamos en la Biblia y entonces entramos en la teología y dejamos esta misa. Y
que desde esa perspectiva conviene quizá plantear como problema de debate hasta qué punto lo que llamamos literatura y lo que llamamos estética no son también conceptos históricos muy concretos y surgidos en determinadas condiciones. Creo que la distinción entre el problema o la aparente distinción que se da en las dos primeras intervenciones y las dos segundas no es tal, creo que estaremos todos de acuerdo en esto, en la medida en que no se trata de hablar de la responsabilidad ética de la persona o de la responsabilidad tendenciosa de la escritura, por una parte, y del carácter formal, por otro. Yo diría, de entrada, que hacer un soneto es un acto político. El hecho de hacerlo en soneto y no en tercetos o hacer un acto libre no es una decisión únicamente retórica. En la medida en que la retórica no viene del cielo y lo que se define como obra bien hecha o no mal hecha siempre se define por relación a un determinado esquema que tampoco viene del cielo, sino que determinadas sociedades determinan cuándo está bien y cuándo está mal, de acuerdo con determinados intereses. En ese sentido, por literatura yo propondría como término esa palabra que define un conjunto de prácticas donde está escribir, distribuir, copiar, vender, todos los problemas relacionados con el copyright, con el mercado, a todo eso conjuntamente es lo que llamamos literatura y no únicamente a ese elemento esencialista llamado estético. Por eso, el otro problema que me parecía importante poner sobre la mesa para clarificar la cuestión del compromiso o de la responsabilidad, como dije al principio, que me parece quizá más operativo, es la cuestión de la estética. Porque la cuestión de la estética me parece que históricamente tiene un origen como elemento esencialista muy concreto. Es decir, la estética es importante frente a la política a partir del momento en que la estética se convierte no en una manera de explicar, sino en una manera de dividir las cuestiones. Esto es una cosa plotiniana, cristiana, en el que hay dos mundos separados, la estética por un sitio y la política por otro. Pero creo que hablar de estética como disciplina al margen de la política nos puede permitir discutir cuáles fueron los orígenes para hacer esa distinción. Yo no veo claramente la distinción y en ese sentido es en el que en el principio de mi intervención ya hablaba de que no veo la distinción entre la literatura y la política, porque en último término creo que son dos formas de hablar de la misma cosa. Del mismo modo, el problema de la distinción entre la literatura y la historia tampoco la veo muy clara. Entiendo que en gran medida la historia es uno de los apartados de la narratología y que lo que se llama historia es una forma de articular los hechos, lo que se llama literatura es otra forma de articular los hechos y basta que a uno lo creamos y a otro no lo creamos, pero eso tiene que ver con el problema de la verdad, no el problema con lo que nosotros hemos construido como concepto de verdad. Y en esa perspectiva, recogiendo todas las ideas en torno a la figura de García Márquez, que es un poco lo que nos ha traído a esta mesa, me parece que una obra como 100 años de soledad es particularmente simbólica como punto de conjunción de todas estas aparentes discrepancias que se dan de manera simultánea en una obra, donde los límites entre lo que se llama historia, lo que se llama mito, lo que se llama literatura, lo que se llama estética, lo que se llama política, quedan absolutamente difusas, puesto que de lo que se trata es de ofrecer una determinada manera de entender al mundo para dialogar con las personas que lo leen. Y las personas que lo leen no se plantean si lo que ven es verdad, o es mentira, o es historia, o es literatura. Si eso les es útil, les es útil, y si no les es útil, no les es útil. Yo plantearía un poco en ese territorio, no del valor abstracto de la belleza de la obra literaria, sino en el terreno del valor del uso de la escritura, de la manera de conjuntar las 4 diversas intervenciones que se han dado sobre la mesa y abrir el debate con todos ustedes si que tienen algo que plantear o que discutir. Su turno. Iris Zavala. Coge el micrófono. Hay un micrófono ahí, porque si no se... Naturalmente que estoy, y creo que estamos muchos aquí de acuerdo con lo planteado en esta mesa,
desde diversos puntos de vista. Sin embargo, pero claro, ha sido muy breve el tiempo que ha tenido cada uno de vosotros, como se diría aquí. Quería hacer dos pequeñas, digamos, notas al calce. Una sería, en efecto, sí, el genocidio actual y todo lo que ha significado el desarrollo del capitalismo, del progreso, de la tecnología, de eso que Max Weber llamó la razón instrumental. Pero querría decir que es que en 1992 se repite o llega a su cúspide, pongámoslo así, esa razón instrumental que la vemos en 1492, porque para que haya todo lo demás, es decir, todo el desarrollo, sobre todo de una zona del mundo, tienen que haber desaparecido 4 millones de indios en el Caribe, y me reduzco exclusivamente a la zona de las Antillas, ¿verdad? Porque Indias Occidentales es solamente las Antillas, las islas de las Antillas, hasta que Cortés toma y vence en México. Bueno, aparte de eso, la otra cosa que es otra nota al calce es que somos lo que leemos y cómo lo interpretamos. Y que en el fondo, pues creo que de alguna manera, lo que todos hemos estado diciendo es que tenemos que aprender una vez más a leer, porque nos han enseñado a ser analfabetos en los últimos años. Eso es todo. Se puede, ¿no? Completamente de acuerdo con Iris Zabala y añadiré un poquito más. Es decir, el genocidio no es arbitrario, no es porque a los españoles les gustara matar a nativos de las Antillas, porque en México, en la Nueva España, mueren muchísimos millones, como se sabe, en el Valle de México, por ejemplo, pero no necesariamente matados así, exterminados, sino simple y sencillamente porque mueren por enfermedad y porque les llevan a las minas. Es decir, que cuando Sir Francis Drake asalta Riohacha, está queriendo quitarle la plata y el oro a España. O sea que los beneficios, yo estaría con Iris aquí, lo del capitalismo y los beneficios, pues viene de lejos. Y además está en Marx. Tú me decías que fuese clásico. Es decir, es el origen, la llegada de capital de las Américas a Europa es el origen del capitalismo que conocemos. Es decir, jamás se podía haber soñado en la historia de la humanidad tanto oro y tanta plata había en el mundo como el que empezó a llegar de América desde mediados del siglo XVI. Y en ese sentido, de acuerdo completamente. ¿Y puedo decir algo más? Bueno, yo estaba en hablar de imperialismo antes, que claro, como decía el otro, es la cima del capitalismo, decía Lenin. Y he dicho que le llaman ahora nuevo orden mundial. Ha cambiado mucho el mundo desde el cuarto centenario hasta el quinto centenario, desde 1892 hasta hoy, desde luego, y las cosas que ha dicho Fanny, yo creo que es verdad, que hay cambios importantísimos, en muchos sentidos. Pero piensen ustedes un poquito cómo se parece el esquema mundial de 1892 al de 1992. Es decir, una sola potencia imperial dominante, como antes lo era Inglaterra. Una capacidad apoyada por todo Occidente de intervención donde hay bandoleros, que pueden ser Somalia, como eran en México cuando Pancho Villa era un bandolero para los americanos, o como es en Bolivia cuando hay los bandoleros de la droga y entonces pues tienen que mandar a los americanos, etcétera, etcétera. Es decir, un mundo controlado básicamente por una potencia de acuerdo con las otras potencias occidentales que han sido sus rivales y que siguen siendo hasta cierto punto económicamente, pero que funcionan al unísono como imperio, ¿no? No ha cambiado tanto en cierto sentido. Bueno, yo dice, lo que quisiera es
estoy de acuerdo absolutamente con lo que dice Carlos. Todos somos aquí discípulos de Carlos, me parece perfecto que luego vamos a estar en desacuerdo, lo dice. Yo quisiera llevar quizá un poco la discusión a otro terreno del planteamiento de no separar, digamos, el análisis político del análisis literario, un poco en los términos que antes me planteaba también Álvaro Salvador, en la medida en que, para facilitar el diálogo o el debate, siempre tengo por la sensación de que los que les gusta más, dicen que les gusta más la literatura, no entran en este tipo de discusión. Yo como creo que es el mismo tipo de discusión, ¿por qué no plantearlo en términos de lo que se llama estrictamente literaria para discutir de política? Esta mañana en una de las ponencias, la profesora Sultana Wajnón, creo que lo pronuncio bien ahora, hablaba de cómo en un momento determinado, en el caso del Rodrigo de Paso, como me gusta mucho la intervención, pues la comento, del diccionario de Soledad, la desaparición, o sea, el silenciamiento de una determinada voz, remitía a una forma de escribir históricamente una forma de eliminación histórica de determinadas discrepancias políticas y económicas en la historia. Entonces, de alguna forma, el análisis estrictamente de voces narrativas lo que saca a reducir no son estructuras semióticas sino problemas políticos. A lo mejor lo que podríamos plantear como discusión de qué manera en toda esta polémica del compromiso de la responsabilidad nos planteamos la noción misma de teoría de la literatura, ya que se está haciendo dentro de un seminario de la literatura como una forma de utilizarla como disciplina, no solo para explicar el sexo de los ángeles, sino para ayudarnos a entender el mundo en el que vivimos. O sea, yo lo pondría como problema sobre la mesa, ¿no? Porque me parece que ha habido ejemplos de intervenciones en este seminario para poner de acuerdo lo que aparentemente son dos cosas distintas, que es lo que estaba diciendo ahora mismo Carlos y lo que decía esta mañana la profesora Wajnón. Bueno, nadie habla, ¿qué pasa? ¿Que todo el mundo está de acuerdo? Hay que dejarse impresionar demasiado. Esto es gracioso. Bueno, si alguien no interviene, seguimos con nosotros, podemos seguir planteando el problema. Esto sacó la cuestión de la cuestión de Somalia. A mí me gustaría que un tema que está en el aire, y si no está en el aire, pues yo lo saco al aire porque creo que muchos lo estarán pensando. Es el eterno problema, en el caso concreto de García Márquez de Cuba. Como a mí eso me parece un tema interesante, entre otras cosas, porque yo también estoy con Cuba. Y me parece que es una de las cosas que más se manipulan en la prensa. Yo quisiera plantear respecto de la mesa, que cada uno intervenga que quiera y como quiera, en qué manera ven la noción de compromiso, responsabilidad o como queramos en la obra de García Márquez y cómo explicar la coherencia que en modo de ver existe o no existe, según se vea, entre lo que él hace y el hecho de apoyar a casos de la autoridad. Bueno, yo creo que el profesor Salvador ha dicho algo respecto a García Márquez que me pareció interesante. Yo no soy crítico literario, yo soy un mero lector de García Márquez, que además lo descubrí yo la primera cosa que leí de García Márquez fue El coronel no tiene quien escriba, que lo descubrí en una librería de Zaragoza donde nadie sabía casi quién era García Márquez, o nadie sabíamos quién era García Márquez, pero por super casualidad. Y efectivamente yo creo que el compromiso aparente, o sea, el compromiso real de García Márquez es la visión brutal que hay en todo el escenario que nos representa. Es decir, de América Latina lo que hay es la violencia. Entonces me parece que eso es un compromiso, aparte del compromiso humano que tiene como persona. Es decir, García Márquez ha seguido defendiendo su actitud respecto a Cuba, a pesar de que en este momento pues casi todo el mundo hemos visto escenas bastante dramáticas en este país hace unos meses cuando nuestro presidente de gobierno se negó a darle la mano al presidente de Cuba y no tuvo ningún inconveniente en darle la mano al presidente de El Salvador, que era un asesino en potencia, o no tuvo la mano, no le dio la mano a Carlos Pérez porque no vino, a Carlos Andrés Pérez, pero le hubiera dado un gran abrazo a Carlos Andrés Pérez
que posiblemente está a punto de dejar de ser presidente de Venezuela por el desastre al que ha conducido Venezuela. Entonces me parece que el seguir manteniendo una actitud como la de García Márquez en defensa de ese país pequeño, aislado, al que se le ha sometido a una situación de cerco tremendo, es una demostración en García Márquez, me parece muy claro, de cómo el compromiso humano, personal, político que él tiene, luego lo transmite también, es decir, no hace dos cosas distintas. Todas las novelas de García Márquez, todos los pequeños libros de García Márquez están manifestando una actitud de denuncia política de lo que está pasando en su tierra natal, en su continente. Claro, yo también estoy de acuerdo con el profesor Salvador que lo primero es verdad, es decir, el problema fundamental de un escritor es escribir bien y un pintor es pintar bien, porque no hay veces que hay gente que se puede escudar o esconder. Eso también es una cosa que se debería, que hay que denunciar siempre, ¿no? Es decir, pensar que solo con el compromiso se hace literatura, y eso desgraciadamente no es verdad, o solo con el compromiso se hace pintura. Hay que tener el compromiso, por ejemplo, y la altura que tiene un genovés, por ejemplo, para ver los cuadros, la plasticidad de un cuadro de Genovés, el dramatismo de un cuadro de Genovés. Hace muy pocos días El País reproducía el cuadro ese de los 5 fusilados del año 75, que todavía tiene un estremecimiento. Es una denuncia, es una recomposición histórica de un pasaje de este país que muchos han olvidado y que al verlo plásticamente volvemos a reencontrarnos con la historia, también un poco en lo que dice Genaro Talens, ¿no? Es decir, que a veces el arte nos descubre la historia de una manera mucho más viva que la que nos podría dar una crónica histórica en ese momento. Y yo creo que el caso de García Márquez, y por eso me parece que estamos hablando de compromiso, es muy claro. García Márquez en sus novelas hay siempre, yo creo que hasta el propio paisaje que describe, ese paisaje lluvioso, ese paisaje un poco de Centroamérica, donde la naturaleza va en contra también del hombre muchas veces, es decir, esa situación angustiosa del calor, los mosquitos, el sudor, la soledad de las calles de los pequeños pueblitos, todo eso ya es un compromiso dentro de la literatura, un compromiso de una posición política, y si luego además ese compromiso se reclama o se remacha con una actuación política de una dignidad enorme como este hombre ha mantenido durante toda su vida, pues ahí sí que nos encontramos con lo que verdaderamente yo entendería como un verdadero compromiso. Me parece que eso es una actitud, ahí sí que vale el compromiso fundamentalmente, porque están las dos cosas unidas y mezcladas de una manera total y absoluta. Sí, bueno, precisando un poco también mi intervención y un poco en la línea que ha propuesto Genaro. Claro, escribir bien para García Márquez quiere decir ser tendencioso, como hemos dicho en la mesa, claro. Es decir, tendencioso en el sentido de que él entiende que la literatura es el producto de un conglomerado más amplio, podríamos decir un espesor ideológico en el que conviven de una manera indisoluble la política, la historia, las contradicciones sociales, etcétera, y entonces, por lo tanto, de alguna manera, al decantar esa acción artística o literaria, tiene que surgir aquello como un ingrediente necesario para que la obra sea buena, es decir, para que la obra esté bien hecha, ¿no? Entonces, bueno, creo que la mayoría de los que estamos en la mesa pensamos también como García Márquez en relación con qué cosa puede ser un producto artístico o literario, aunque con los distintos matices, por supuesto, y sobre todo con las distancias de sabiduría que hay, ¿no? También. Pero en ese sentido, el apoyo de García Márquez a Cuba es lógico, es absolutamente coherente. Es decir, porque Cuba de alguna manera es una especie de, digamos, exactamente, una especie de Macondo, pero que resiste, es decir, que ha podido sustraerse a la maldición de la estirpe, ¿no? Y por lo tanto, vamos, no creo que García Márquez haya la más mínima duda en ese sentido, a pesar de que la prensa, y sobre todo la europea recientemente,
pues corrió la especie de que García Márquez se había peleado con el régimen de Fidel Castro, etc. Sin embargo, lo cierto es que, y no quiero que por eso se sientan ustedes despechados, hoy está en Cuba, está en La Habana inaugurando o clausurando un festival latinoamericano de cine, como saben es otra de sus actividades. Pero me parece muy lógico la defensa de Cuba, la defensa, digamos, incondicional que García Márquez hace de Cuba. No, yo prefiero no hablar nunca de Cuba, ya que me preguntas en público, diré en público, porque me he criado en México, que como decía don Porfirio Díaz, está tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, y vivo en Estados Unidos, que como decía Martí, en las entrañas del monstruo, y tengo pánico, auténtico pánico, de que ya invade Cuba, que será la tercera o cuarta vez en la historia. Entonces yo prefiero no hablar de Cuba. Bueno, pues como creo que falto yo, y sin volver sobre cosas que ya se han dicho aquí con relación a Cuba y García Márquez, pienso que Cuba fue muy importante para las generaciones de la posguerra española, hasta la mía. Creo que la imagen de alguien que estaba defendiendo un socialismo que se iba a poner en práctica, pues era una imagen que nos vino bien, que era como modélica en los años 60, que hay dos posiciones, desde luego, entre gente un poco mayor, que viven muy ligados a esa idea romántica de lo que fue Cuba en aquella primera etapa, y que eligen como García Márquez ahora, pues el camino del corazón con relación a Cuba. La sienten así, la viven, la quieren y la defienden como es. A mí me parece que las personas de mentalidad socialista o marxista, o no sé ya cómo nos llamamos, pero que creemos en un futuro mejor y que en un presente mejor, de una forma más o menos coherente con la propuesta o con las palabras que yo he dicho antes, creo que no debemos conformarnos con aquellos países, aunque los queramos mucho, en los que la libertad y la igualdad no han podido reconciliarse, en los que ha habido alguna dificultad a la hora de hacer compatibles el concepto de libertad y el concepto de igualdad. Es verdad que todos sabemos lo que había alrededor de Cuba y lo que era el bloqueo, pero también creemos en lo que es el pronunciamiento de un pueblo que ha tenido una educación más o menos igualitaria y que convendría, al mismo tiempo que desaparece el bloqueo, que se pide que desaparezca el bloqueo, que ese pueblo se pueda pronunciar individual y colectivamente. Quizá por eso yo creo que habría que revisar el concepto de igualdad dentro de nuestro discurso, concepto que ha fallado cuando se ha puesto en práctica ciertas revoluciones oficiales, y a lo mejor yo creo que eso sería mucho más interesante que hacer aquí la alabanza o denostar lo que unos llaman dictadura y otros paraíso cubano. Bueno, antes de pasar una palabra, yo quisiera puntualizar en algún aspecto, porque mi idea no era unirse sentimentalmente y apoyar a nadie. Siendo semiótico y teórico de la literatura, si eso se entiende, uno acepta alguno de los principios, es que una cosa existe en la medida en que se relaciona con otra. Solo existen sistemas de relaciones, no elementos aislados. Por tanto, hablar de Cuba es hablar de todo lo demás, porque Cuba no es una cosa que ha caído del cielo, y por tanto lo que allí ocurra no ocurre porque a un señor se le pasa por la cabeza, sino en la medida en que está dentro de un diálogo como respuesta o no respuesta a otra serie de influencias que vienen de fuera. Y en ese sentido, cuando yo planteaba, simplemente para clarificar mi posición, el apoyo de García Márquez, yo no entiendo que esté siendo sentimental, que está manteniéndose en una de las determinadas posiciones dentro de un diálogo que implica a mucha gente más, no solamente a Cuba. Al margen ya de las valoraciones que uno pueda tener, esas valoraciones, a mi punto de vista, no son abstractas. Yo puedo poner un simple ejemplo a título anecdótico de hace mes y medio en un congreso en Estados Unidos. Un colega, Carlos mío, tenía que llamar a alguien a Cuba para precisamente el Festival de Cine que lo habían invitado, y no pudo telefonear porque la AT&T no sabía cuál era el código para llamar a Cuba. Había que llamar primero a México para que le dieran desde México el código y poder hacer la llamada directa.
A mí esto no me parece gratuito, ¿no? Esto tampoco es cuestión de culpar a los cubanos porque son tan malos. Nadie da un bocado si uno no le da un puntapié antes. Dicho un poco así a lo bestia. Hay alguien al final, no veo muy bien, pero alguien nos levanta la mano. Que conste que yo no tenía ninguna intención, pero Juana Labordeta me ha pinchado. Habéis nombrado dos fichas. Mario Vargas Llosa, dejémoslo ahí. No entiendo por qué no se habla más de Vargas Llosa, aunque no estoy siguiendo el Congreso. Pero bueno sería, la historia de un deicidio me parece fundamental. Segunda ficha, Cuba. Hace mes y medio que he venido de Cuba. No conocía el Caribe. Y el Caribe, como dice García Márquez, la realidad supera a la ficción, o a mí me ha parecido. Daré algunos datos más. El 8 de octubre estaba en la playa, estaba yo, en la Plaza de la Revolución de Santa Clara. Era el 25 aniversario de la muerte del Che. Les aseguro que verdaderamente fue emocionante estar allí. Digo, estar. Por la discreción de los cubanos, por ejemplo, respecto al Che. Creo que era el 10 de octubre, cuando yo estaba en la Universidad de La Habana, a las 5 de la tarde, en la Plaza Cadenas, en un acto en contra de la ley Torricelli. Entonces quiero decir que estaba en la Plaza Cadenas, en el centro de la Universidad de La Habana, en un acto de repudio a la ley Torricelli, que está afectando muchísimo. Puedo decir que en Santiago, en el puerto de Santiago, yo solo he encontrado un barco en 3 días en la bahía de Santiago, otro barco descargando en la bahía de La Habana y 3 en Matanzas. El bloqueo es total. Esto es así. Habéis hablado de compromiso, los que nos conocemos sabemos de compromiso, ¿no? Y no habría que insistir. Pero con eso quiero decir que hoy no, y esta ha sido la conversación con Juan, que no acabo de entender la noticia de hoy del País. De verdad. Siendo admirador de García Márquez, de su obra. ¿Cómo? Bueno, aparece una fotografía en bañador de Fidel y de García Márquez, no es actual, y unas declaraciones que recoge el corresponsal en La Habana, creo que es Mauricio Vicente, y tampoco las acabo de entender. Compromiso sí, pero la izquierda tiene que entonar un autoanálisis o un mea culpa o un no sé qué por el propio compromiso, y bien, si hay que condenar, ¿qué hay que condenar? La invasión, tremenda invasión de los yanquis en Somalia. Hay que plantearse si la ley Torricelli, el capitalismo efectivamente, no está perpetuando en el poder a Fidel Castro. Y yo no creo sino pensar que uno no está comprometido, porque está cuestionando en estos momentos lo que ha visto en Cuba. Yo entré allí camuflado de turista, pero yo estoy esperando hace mes y medio carta de mis amigos que a lo mejor los detuvieron porque les di los últimos jabones que me quedaron en el hotel, el último peine, mis últimos pantalones, y me quedé con $20 en el bolsillo. Entonces, cuando no encuentras más que el Granma, cuando lo encuentras, cuando las librerías están cerradas, cuando efectivamente los americanos no saben cómo marcar Cuba, pero los cubanos lo pueden llamar, creo que hay que plantearse otras formas de compromiso, y a lo mejor diciendo las cosas tal como son.